Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Ya estamos en el segundo aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. También el segundo año de la guerra económica entre Occidente y Rusia. Y las cosas parecen estar inclinándose a favor de Rusia. En los últimos 24 meses hemos sido testigos de la mayor serie de sanciones y castigos arrojados sobre un país. De hecho, Estados Unidos ha desatado aún más castigos sobre Rusia estos días. Se han impuesto 500 nuevas sanciones para apretar aún más a Moscú. Pero algo fundamental ha cambiado. La economía rusa no se está derrumbando, sino que está empujando a Occidente hacia la derrota financiera. Con derrota financiera me refiero a llevarnos hacia una decisión que causaría un daño irreparable al sistema financiero occidental. Estados Unidos ha revelado el nuevo paquete de sanciones más grande desde que comenzó la guerra, pero no están apretando en las grandes sanciones, incluyendo las relacionadas con metales preciosos. Luego hablaremos de esto. Aunque se espera que la economía rusa crezca un 1,5% este año, algo que todos sabíamos que iba a suceder, Rusia es simplemente demasiado grande como para sancionarla completamente. Rusia es un gigante productor de materias primas, y 24 meses después el mundo aún comercia activamente con ellos. India sigue comprando petróleo, Europa sigue comprando gas natural licuado y Estados Unidos sigue comprando uranio de Rusia. El 25% de las importaciones de uranio de Estados Unidos vienen de Rusia, bajo una exención especial, y Estados Unidos seguirá comprando más hasta 2028. Desvincularse por completo de las materias primas rusas es imposible sin graves consecuencias. Si todas las importaciones de uranio de Rusia a Estados Unidos se detuvieran, los precios podrían aumentar un 20%, afectando a toda la economía. Por eso los límites de precio en el petróleo ruso no están funcionando, y el comercio global con Rusia no se detiene. Es muy tentador pensar que Rusia está aislada del mundo, pero simplemente no es el caso. Los consumidores rusos todavía tienen acceso a muchos productos occidentales. Sus supermercados están llenos de productos occidentales. Y mientras que el comercio con la Unión Europea y Estados Unidos ha disminuido significativamente, China ha asumido la carga después de que comenzaran las sanciones, y el comercio con China se ha quintuplicado. Las sanciones simplemente no están funcionando. Incluso Europa sigue comprando combustibles fósiles a Rusia. Solo en enero la Unión Europea pagó más de 2.000 millones de euros por comprar petróleo y gas, contribuyendo de esta forma a los ingresos rusos. La única manera de aislar a Rusia sería sancionar a China, y si Occidente hace eso desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Sumiría al mundo en una depresión global donde las economías colapsarían y la inflación se dispararía a 2 dígitos. El gran problema está en la Unión Europea. La Unión Europea está en estado de alerta porque la ayuda de Estados Unidos está en serias dudas, y los rusos parece que pueden luchar indefinidamente. La guerra de desgaste, tanto en el terreno físico como financieramente, se ha inclinado a favor de Rusia. Y a pesar de esto, Occidente sigue apostando más y más. Macron ha llegado a decir que el apoyo será indefinidamente. Y es que si Occidente pretende continuar luchando durante 10 años más, Rusia tiene los recursos para hacerlo, para seguir luchando durante otros 10 años. Pero es que para llevar a cabo una guerra indefinida, necesitas que tu economía doméstica sea fuerte y resistente. No puedes permitir que tus industrias colapsen ni que tu gente pase hambre. Hay una razón por la cual el FMI ha aumentado el crecimiento de Rusia al 2,44% este año, y un crecimiento del 1,1% en 2025. Y es que Rusia está en pleno estado de economía de guerra, lo que significa que habrá abundancia de empleos y el gasto aumentará. La gente sigue gastando dinero, entran alimentos y otras partes de la economía también están creciendo. Lo más importante de todo es que la gente no se está rebelando en Rusia, lo que significa que la situación política no es tan explosiva como Occidente cree, o como nos quieren hacer creer. Por el contrario, no se puede decir lo mismo de las economías occidentales, especialmente de Europa. Mientras que Estados Unidos está en gran medida aislado de los peores efectos, Europa es una historia completamente diferente. Según SP Global, el crecimiento de las economías de la Unión Europea y de Rusia se han invertido. Antes del conflicto, la eurozona crecía más rápido que Rusia. 24 meses después, las tornas han cambiado. La economía rusa se ve mucho más saludable que la situación en Europa. Los índices PMI de manufactura y servicios, que son indicadores líderes, nos están contando una historia clara de que las industrias rusas no están colapsando y que otros sectores también están creciendo. Por el contrario, las industrias europeas están claramente por debajo de 50 en la zona de contracción, y la brecha entre Rusia y la Unión Europea está empezando a ampliarse, lo cual es sorprendente a pesar de todas las sanciones. Otra cuestión importante es la fuerza del rublo ruso. Si el rublo siguiera cayendo, representaría un gran problema para Moscú, ya que todo está todavía vinculado al dólar. Una caída del rublo significaría importaciones más caras y eso disminuiría el gasto. Sin embargo, el rublo ruso está repuntando. La tasa de cambio del rublo ha vuelto a los niveles previos a la guerra a principios de 2022. El impacto de las sanciones causó una gran devaluación. El dólar llegó a 140 rublos. Eso fue realmente un colapso de la moneda, pero las cosas se han normalizado en gran medida. Y debido a que Rusia es un gigante exportador de materias primas, Putin puede estabilizar efectivamente el rublo. Están haciendo que sus exportadores vendan divisas extranjeras para mantener el rublo.
Y en el comercio bilateral, países como China están comprando gas ruso utilizando rublos directamente. Esto aumenta la demanda de la moneda local y la mantiene estable y fuerte. La estabilidad de la moneda es muy importante para cualquier país, aún más si estás librando una guerra. Necesitas mantener la tasa de inflación para tener a la gente contenta. Occidente necesita aceptar otra realidad. Muchos países hoy, especialmente lo que se conoce como el sur global, siguen comerciando con Rusia. Y esto es algo que no pueden detener a menos que se sancione a todo el planeta. Los ingresos principales de Rusia provienen de sus ventas de petróleo y nada ha cambiado sustancialmente. De hecho, sus exportaciones de crudo han aumentado, pasando de 2,7 millones de barriles al día a 3,2 millones de barriles a principios de febrero, un aumento de medio millón de barriles. Lo interesante es ver cómo los volúmenes hacia el norte de Europa han caído, pero ahora fluyen hacia el Mar Negro y hacia Asia. Siempre habrá salidas para el crudo ruso, por dos razones muy simples. La primera es el precio más bajo. A India y China les encantan las buenas ofertas, y al importar combustible ruso barato, se reduce la inflación en sus países. La segunda razón es un poco más política y filosófica, es un poco más compleja, y se trata del espíritu de supervivencia. Si dejas de importar petróleo ruso hoy debido a que hay sanciones occidentales, ¿qué sucede si Estados Unidos sanciona a Arabia Saudí o incluso a China mañana? Es por eso que el mundo seguirá comprando energía rusa. La Unión Europea ha prometido un apoyo eterno a Ucrania, a pesar de que estamos al borde de la recesión. El apoyo occidental no va a cesar, y esto es algo que también debemos entender. Occidente intensificará su apoyo financiero a Ucrania en detrimento de sus propias economías. Conocemos el plan de la Unión Europea. Han prometido 50.000 millones de euros a Ucrania para luchar contra los rusos. El dinero de los estadounidenses está en el limbo, por lo que Europa debe depender de sí misma. Pero hay un gran problema. Aunque el dinero esté entrando, la capacidad de producción no está. Hay una escasez persistente de municiones. Ucrania dice que necesita al menos 200.000 proyectiles al mes para luchar contra los rusos. Sin embargo, la fuerza colectiva de Europa solo puede producir 50.000. Hay un déficit del 75%, y eso teniendo en cuenta que no todos los proyectiles van directamente a Ucrania. Así que una cosa es querer y otra poder. Las industrias de Europa se están fragmentando. De hecho, se están desindustrializando, el continente. Así que aunque se lanzara 1 billón de euros mañana, la capacidad para producir municiones simplemente no existe. Desde septiembre de 2022 las industrias europeas se han estado contrayendo y los índices PMI de manufactura han estado cayendo mes tras mes. Y claro, cuando las industrias civiles se están desgastando, esta debilidad también se transfiere al complejo militar industrial. Lo que afecta a las fábricas de Volkswagen afecta también a la producción de proyectiles. Todo está interconectado y mientras que los precios de la energía sigan siendo muy altos, las causas fundamentales de la desindustrialización persisten. Y esto nos lleva a una realidad que nos afecta a todos. Para cerrar esta brecha, la Unión Europea no tiene otra opción que arrojar toneladas de dinero. Tienes que compensar esta ineficiencia con cantidades enormes de dinero. Y esto significa que se avecina un tsunami de deuda y de gasto deficitario para poder construir el complejo militar industrial en Europa. No hay mucha elección. Y si comparas el gasto en guerra de Rusia versus Europa, puedes ver una gran disparidad. Existe una gran brecha de defensa que Europa necesita llenar. En 2018 el gasto en defensa de Rusia fue del 3,78% del PIB, 3 veces más que el de Europa. Pero el año pasado esta brecha se ha ampliado a casi 3,6 veces. Para igualar a los rusos, Europa tendría que expandir su presupuesto de guerra al menos 3 veces. Y esto debe hacerse en un momento de tipos de interés altos y cuando la inflación está muy por encima del objetivo del 2%. Y esto significa dos cosas. Los tipos se mantendrán altos durante más tiempo y la inflación será un problema constante. Un aumento de la deuda mantendrá los tipos altos, mientras que el aumento del gasto golpeará los precios de las materias primas aún más. Así que, al final, afectará a todos, no solo a los que vivimos en Europa. Y la prometida reducción de la inflación al 2% no va a llegar pronto. No solo Rusia está adoptando una economía de guerra, Europa también se está embarcando en una, así que hay que prepararse para un mundo de gasto deficitario interminable. Y eso nos lleva de vuelta a Estados Unidos. En Estados Unidos el apoyo a Ucrania, o más bien la falta de apoyo en este momento, está creando mucha incertidumbre. Trump podría volver a ser presidente nuevamente en 2025, pero incluso ahora el presidente de la Cámara también está bloqueando permanentemente el dinero a Ucrania, por lo que los 60.000 millones de dólares para Zelensky no están seguros. Las cosas están tan mal con la ayuda de Estados Unidos que incluso Canadá ha tenido que aportar más de 2.000 millones de dólares a Ucrania. Pero este dinero se utilizará para pagar salarios en Ucrania y para reparar su balance. A menos que el dinero provenga de Estados Unidos, la falta de municiones y armas persistirá. Mientras que Estados Unidos pone más sanciones contra Rusia, han evitado los grandes sectores en los que opera Rusia. Joe Biden está muy preocupado por los efectos secundarios en la economía de Estados Unidos, y más en un año de elecciones, y han evitado las grandes sanciones en los sectores de metales preciosos, petróleo y gas, así como en la industria bancaria.
Todo esto está relacionado con el temor a una mayor inflación y al futuro del dólar estadounidense. Esto es una clara señal de que Estados Unidos también tiene límites para los castigos financieros. Solo puedes usar el poder del dólar hasta cierto punto antes de que el mundo reaccione. Y si Estados Unidos sanciona bancos en todo el mundo, podría colapsar el sistema financiero global, que va más allá de la desdolarización. La arquitectura financiera entera también podría venirse abajo. Y es por eso que nos estamos acercando cada vez más a la solución que parecía impensable, a la solución de locura que es confiscar los activos rusos de los 300.000 millones de dólares que tienen congelados. De ellos, solo 5.000 millones están atrapados en Estados Unidos. El resto está en Europa, como hemos comentado muchas veces en estos vídeos, concretamente en Bélgica en el Euroclear. Entonces, a corto plazo, esto afectará más a Europa que a América. Definitivamente quitaría financiación al sistema bancario de la Unión Europea y el ganador a corto plazo serían las instituciones financieras estadounidenses. Confiscar estos activos congelados parece una locura, pero hay expertos legales en el G7 que ya están respaldando la confiscación de los activos congelados. Nada menos que 10 de esos expertos afirman que es legal bajo el derecho internacional apoderarse de las reservas. Es decir, se está creando el relato, podemos ver cómo se está construyendo el impulso hacia una confiscación, y en este punto no importa lo que piense ya el mundo. Lo más inteligente en ese caso es prepararse para lo que vendrá, la desfinanciarización de Europa y eventualmente también la desdolarización. Las llamadas para la confiscación provienen de figuras prominentes, no solo de Joe Biden o Janet Yellen. Hay muchas figuras importantes a nivel mundial que están respaldando esta teoría. Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial y exalumno aventajado de la Universidad de Harvard, también la respalda, y cuando le preguntaron qué pasaría si otros países usaran esto para apoderarse de activos estadounidenses, por ejemplo como reparaciones por Irak, dio una respuesta sorprendente pero muy realista. Dijo que esto no podría usarse contra Estados Unidos porque no tienen activos en el extranjero en monedas extranjeras. Esa es la realidad cuando tienes el poder del dólar. La Reserva Federal no necesita almacenar dinero en otras monedas. Y dijo más, las naciones hostiles no confiscan activos estadounidenses porque podrían ser excluidas de los mercados financieros internacionales. Entonces las sanciones son de camino de ida solamente. Podemos esperar que Estados Unidos confisque los activos de Rusia sin repercusiones a corto plazo, pero a largo plazo es un problema muy diferente. Al usar los 300.000 millones de dólares, esto garantiza prácticamente dos cosas. En primer lugar, que la desdolarización se acelerará. Los países pueden no decir nada inicialmente por miedo a las consecuencias, pero la retirada de activos occidentales por parte de sus bancos centrales continuará. Aumentará la venta de dólares y euros y la compra de oro por sus bancos centrales. En segundo lugar, esto encenderá la inflación nuevamente. Imagina 300.000 millones de dólares inundando las materias primas, como el petróleo. Los precios de todo se disparará. Así que quizás es hora de prepararse para un mundo más peligroso y volátil que se avecina. Pero tienes aquí abajo los comentarios a tu disposición para decirme cómo lo ves tú. Gracias por llegar hasta el final, que hoy ha sido un poco más largo el vídeo de lo habitual, pero creo que merecía la pena. Un saludo muy fuerte y nos vemos.